Esta historia es para aquellas personas que no están satisfechas con su vida y consideran que los demás son más felices que ellos. Para entender esta historia, mira hasta el final. En un tranquilo pueblo situado en lo alto de las montañas, vivía un joven llamado Rayo. Rayo era conocido en su pueblo por su curiosidad insaciable y su deseo de aprender todo lo que pudiera sobre la vida y el mundo que lo rodeaba. Desde que era pequeño, había pasado horas observando la naturaleza, leyendo libros y haciendo preguntas a los ancianos del pueblo. Su mente siempre estaba llena de preguntas sobre cómo funcionaba todo, desde los ciclos de la luna hasta las corrientes de los ríos. A pesar de su amor por el aprendizaje, Rayo sentía una constante inquietud. En los últimos tiempos, esta inquietud se había convertido en una preocupación constante sobre el paso del tiempo y su deseo de alcanzar grandes cosas en la vida. Un día, mientras caminaba por un sendero rodeado de cerezos en flor, Rayo decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarlo a encontrar respuestas. Sabía que en su pueblo había una persona que tenía la sabiduría y la perspectiva que necesitaba: el maestro Li. El maestro Li era un monje respetado y querido por todos, famoso no solo por su profundo conocimiento, sino también por su capacidad para enseñar lecciones importantes de una manera clara y práctica. Se decía que cualquier persona que hablara con él salía con una nueva comprensión de la vida. Con esta esperanza en mente, Rayo se dirigió al pequeño templo donde el maestro Li pasaba la mayor parte de su tiempo. El templo estaba situado en una ladera, con una vista impresionante del valle y las montañas circundantes. Al llegar, Rayo vio al maestro Li meditando bajo un árbol, sus ojos cerrados y su expresión tranquila. Rayo se detuvo por un momento, sintiendo una mezcla de nerviosismo y respeto. Finalmente, se armó de valor y se acercó. «Maestro Li», dijo Rayo, inclinándose respetuosamente, «he venido a buscar su consejo. Hay algo que me preocupa profundamente y creo que usted puede ayudarme a entenderlo mejor». El maestro Li abrió los ojos lentamente y sonrió, indicando a Rayo que se sentara junto a él. «Rayo», dijo con una voz suave pero llena de autoridad, «¿qué es lo que te preocupa tanto?». Rayo se sentó a su lado y comenzó a explicar su dilema. «Maestro, siento que la vida es muy corta. Hay tantas cosas que quiero aprender y lograr, pero temo que no tenga suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero. Me preocupo por no poder alcanzar mis metas y no dejar un impacto positivo en el mundo». El maestro Li escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Rayo terminó de hablar, el maestro Li permaneció en silencio por un momento, contemplando sus palabras. Finalmente, respondió con calma: «Rayo, es cierto que la vida puede parecer corta y que hay mucho por aprender y hacer. Pero lo importante no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo utilizamos ese tiempo». Estas palabras resonaron en Rayo, pero todavía tenía muchas preguntas. «Entonces, maestro», preguntó, «¿cómo puedo asegurarme de aprovechar al máximo el tiempo que tengo? ¿Cómo puedo alcanzar mis metas y vivir una vida plena?». El maestro Li sonrió de nuevo, su expresión era de comprensión y sabiduría. «Rayo», dijo, «la clave para vivir una vida plena no está en alcanzar todas las metas que te propongas, sino en vivir cada día con propósito y gratitud. Es importante tener metas y trabajar hacia ellas, pero también es fundamental disfrutar del viaje». Rayo asintió, comprendiendo un poco mejor lo que el maestro Li estaba diciendo. Sin embargo, todavía había una parte de él que se sentía insegura. «Pero maestro», continuó, «¿qué sucede si no logro mis metas? ¿Qué pasa si me esfuerzo y aún así no puedo hacer todo lo que quiero?». El maestro Li lo miró con compasión y respondió: «Rayo, el valor de una vida no se mide solo por las metas que alcanzas. Se mide por la calidad de las experiencias que tienes, las conexiones que formas y la manera en que impactas a los demás. Incluso si no logras todas tus metas, si has vivido con intención y has hecho lo mejor que has podido, habrás vivido bien». Estas palabras tocaron profundamente a Rayo, quien comenzó a ver su situación desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que tal vez había estado tan enfocado en el resultado final que se había olvidado de disfrutar el proceso. Inspirado por las palabras del maestro Li, Rayo comenzó a pensar en cómo podía aplicar esta sabiduría a su propia vida. Con la mente aún reflexionando sobre lo que le había dicho el maestro Li, Rayo se quedó sentado bajo el árbol, sintiendo la suave brisa en su rostro. La naturaleza que lo rodeaba parecía más viva, más vibrante, como si cada hoja y cada flor tuvieran su propio propósito y belleza.
Fue en ese momento cuando Rayo comprendió que la vida no era solo una carrera hacia una meta distante, sino una serie de momentos preciosos que debían ser apreciados. Maestro Lee, dijo finalmente Rayo, creo que entiendo lo que me está diciendo. Pero, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida diaria? ¿Cómo puedo asegurarme de vivir con propósito y disfrutar cada momento? El maestro Lee se rió suavemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Rayo, respondió, vivir con propósito significa estar presente en cada momento, estar consciente de tus acciones y sus efectos en el mundo. No se trata de hacer grandes cosas todos los días, sino de hacer cada cosa con cuidado y atención. Rayo asintió, pero aún tenía curiosidad. ¿Puede darme un ejemplo, maestro? ¿Cómo puedo practicar esto en mi vida cotidiana? El maestro Lee reflexionó por un momento antes de responder. Imagina que cada día es como un lienzo en blanco, comenzó. Tú decides cómo pintarlo, qué colores y formas usar. Algunos días puedes pintar con colores brillantes, llenos de energía y actividad. Otros días, tal vez prefieras colores más suaves, dedicando tiempo a la reflexión y el descanso. Lo importante, continuó el maestro, es que te enfoques en lo que estás haciendo en el momento, sin distraerte con preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Cuando estudias, pon toda tu atención en aprender. Cuando trabajas, hazlo con dedicación y cuidado. Y cuando estés con tus seres queridos, disfrútalo plenamente. Rayo escuchó atentamente, sintiendo como las palabras del maestro comenzaban a tomar forma en su mente. Entonces, ¿se trata de estar presente en cada momento y dar lo mejor de mí?, preguntó. Exactamente, afirmó el maestro Lee. Y recuerda, Rayo, que la vida no siempre sigue el camino que planeamos. Habrá desafíos y momentos difíciles, pero son esas experiencias las que nos enseñan y nos fortalecen. Acepta cada desafío como una oportunidad de crecer y aprender. Inspirado por esta nueva comprensión, Rayo se sintió motivado para enfrentar el futuro con una actitud renovada. Gracias, maestro, dijo con gratitud. A partir de ahora, intentaré vivir cada día con propósito y gratitud, apreciando cada momento como una oportunidad para aprender y crecer. El maestro Lee asintió con aprobación. Ese es el espíritu, Rayo. Vive con intención y corazón abierto, y encontrarás la paz y la satisfacción que buscas. Con estas palabras, Rayo se levantó, sintiendo una nueva energía y determinación. Sabía que no sería fácil cambiar su enfoque, pero estaba dispuesto a intentarlo. Mientras se alejaba del templo, una sensación de paz lo envolvió, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. En los días que siguieron a su conversación con el maestro Lee, Rayo se dedicó a poner en práctica lo que había aprendido. Empezó a observar su entorno con más atención, a apreciar las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Cada mañana, se tomaba un momento para respirar profundamente y establecer sus intenciones para el día. Este simple acto le permitió comenzar cada jornada con una sensación de propósito y claridad. Rayo también comenzó a abordar sus estudios con una nueva perspectiva. En lugar de sentirse abrumado por la cantidad de material que necesitaba aprender, decidió enfocarse en una cosa a la vez. Se dio cuenta de que al concentrarse completamente en la tarea en cuestión, no solo mejoraba su comprensión, sino que también disfrutaba más del proceso de aprendizaje. Cuando surgían distracciones o preocupaciones sobre el futuro, Rayo las reconocía, pero no les permitía dominar su mente. Esto es solo una parte del viaje, se recordaba a sí mismo. Lo importante es lo que hago ahora, en este momento. En casa, Rayo aplicó la misma mentalidad a sus relaciones con su familia. Solía pasar tiempo con sus padres y hermanos, pero a menudo su mente estaba en otra parte, preocupada por tareas pendientes o metas futuras. Ahora, cuando estaba con ellos, hacía un esfuerzo consciente por estar presente, escuchando activamente y participando en las conversaciones. Descubrió que estas interacciones se volvieron más significativas y enriquecedoras. Rayo también comenzó a involucrarse más en su comunidad. Inspirado por el maestro Lee, buscó oportunidades para ayudar a otros y marcar una diferencia positiva. A menudo pasaba tiempo en el templo, ofreciendo su ayuda con tareas diarias o simplemente estando disponible para escuchar a quienes necesitaban apoyo. Estas experiencias le mostraron que incluso los actos más pequeños de bondad podían tener un impacto significativo. Un día,
Mientras caminaba por el mercado del pueblo, Rayo notó a un anciano que luchaba por llevar sus compras. Sin dudarlo, se acercó y ofreció su ayuda. El anciano sonrió agradecido y juntos caminaron hasta la casa del hombre. Durante el camino, compartieron historias y risas, y Rayo se sintió agradecido por la oportunidad de conectar con alguien nuevo. Esta interacción fue un recordatorio de lo que el maestro Li le había enseñado, que cada pequeño acto de bondad contribuye a un mundo más brillante y lleno de compasión. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, pensó Rayo, sino en cómo compartimos lo que tenemos con los demás. A medida que Rayo continuaba practicando esta nueva forma de vida, notó un cambio en sí mismo. Se sentía más ligero, más centrado y más en paz con el mundo que lo rodeaba. Aunque todavía tenía sueños y metas, ya no se sentía agobiado por la presión de lograrlos rápidamente. En cambio, disfrutaba del proceso y de las lecciones que cada día le ofrecía. Rayo había experimentado un cambio significativo en su perspectiva, pero sabía que el camino hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal era continuo. No era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana, sino un viaje que requería paciencia, perseverancia y un compromiso constante para aprender y mejorar. Una tarde, mientras meditaba en el templo, recordó algo que el maestro Li le había mencionado: la importancia de cuestionar sus propias creencias y suposiciones. Rayo se dio cuenta de que a menudo había aceptado ciertas ideas sin cuestionarlas, simplemente porque eran parte de su entorno o porque otros las habían considerado verdades absolutas. Decidió que quería desafiar estas creencias y abrir su mente a nuevas posibilidades. Comenzó a leer libros sobre filosofía y diferentes culturas, y se unió a un grupo de discusión en el pueblo donde las personas compartían sus experiencias y puntos de vista. Estas conversaciones le ofrecieron una nueva perspectiva sobre el mundo y lo ayudaron a expandir su comprensión. Rayo también se propuso viajar más allá de su pueblo para experimentar diferentes formas de vida. Sabía que al salir de su zona de confort, enfrentaría desafíos, pero también oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cada viaje le ofrecía una oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva y comprender mejor su lugar en él. A medida que se aventuraba en nuevas tierras, Rayo conoció a muchas personas interesantes, cada una con su propia historia y sabiduría. Aprendió sobre sus luchas y triunfos, y descubrió que, aunque las circunstancias de cada persona eran únicas, había un hilo común de humanidad que los unía a todos. Un encuentro que dejó una impresión duradera en Rayo fue con un anciano pescador en un pueblo costero. El pescador, llamado Haru, vivía una vida sencilla, pero era evidente que estaba en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Rayo pasó varios días con Haru, aprendiendo sobre su oficio y su filosofía de vida. Un día, mientras observaban el atardecer desde el muelle, Haru compartió su sabiduría con Rayo. La vida, como el mar, tiene sus mareas altas y bajas. A veces es tranquila y a veces es tempestuosa. Lo importante es saber navegar en todas las condiciones y no perder de vista lo que realmente importa. Rayo se llevó estas palabras consigo mientras continuaba su viaje. Se dio cuenta de que, al igual que el mar, la vida era impredecible, pero podía encontrar equilibrio y propósito al mantenerse centrado en sus valores y principios. A su regreso al pueblo, Rayo compartió sus experiencias con el maestro Li, quien lo escuchó con atención y aprobación. «Has aprendido mucho, Rayo», dijo el maestro Li. «Y recuerda, el aprendizaje nunca se detiene. Sigue explorando, cuestionando y creciendo. Esa es la esencia de una vida plena». Rayo había regresado a su pueblo con un sentido renovado de propósito y una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Se sentía agradecido por las experiencias que había tenido y las lecciones que había aprendido, tanto de sus viajes como de las personas que había conocido en el camino. Decidió que quería compartir lo que había aprendido con otros, especialmente con los jóvenes del pueblo que, como él, podían estar buscando dirección y propósito en sus propias vidas. Se ofreció como voluntario para enseñar en la escuela local, utilizando sus habilidades y conocimientos para inspirar y guiar a la próxima generación. En el aula, Rayo alentaba a sus estudiantes a pensar de manera crítica y a cuestionar lo que se daba por sentado. Fomentaba la curiosidad y la creatividad, instándolos a explorar sus intereses y pasiones. La educación no se trata solo de memorizar hechos, solía decirles, sino de aprender a pensar por ti mismo y a ver el mundo con ojos nuevos. También organizó talleres y actividades extracurriculars que permitieron a los estudiantes aprender a través de la experiencia práctica.
Condujo excursiones a sitios históricos, caminatas en la naturaleza y proyectos comunitarios que promovieron la colaboración y el sentido de responsabilidad cívica. A medida que trabajaba con sus estudiantes, Rayo vio cómo florecían sus habilidades y confianza. Era gratificante verlos descubrir su potencial y encontrar alegría en el aprendizaje. Algunos estudiantes se sintieron inspirados a seguir sus propias pasiones, ya sea en las artes, las ciencias o el servicio comunitario, y Rayo los apoyó en cada paso del camino. Además de su trabajo en la escuela, Rayo continuó su propio viaje de autodescubrimiento. Sabía que había mucho más por aprender y explorar, y se comprometió a seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Regularmente buscaba nuevas oportunidades para expandir su conocimiento y habilidades, ya fuera a través de cursos, conferencias o encuentros con otros pensadores y líderes. Un día, mientras caminaba por el bosque cerca del templo, Rayo se encontró con el maestro Li, quien estaba recogiendo hierbas medicinales. Al ver a su antiguo maestro, Rayo sonrió y se detuvo para hablar con él. «Maestro Li», dijo con respeto, «me gustaría agradecerle por la sabiduría que compartió conmigo. Ha cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé». El maestro Li, siempre modesto, simplemente asintió y respondió: «Rayo, has encontrado tu propio camino y has hecho un impacto positivo en el mundo. Estoy orgulloso de ver cómo has crecido y cómo continúas creciendo». Rayo se sintió honrado por las palabras del maestro Li y se dio cuenta de que el aprendizaje y el crecimiento eran procesos continuos. Nunca había un punto final, solo nuevas oportunidades para descubrir y contribuir. La vida de Rayo se había transformado en un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento, y estaba decidido a compartir esta pasión con otros. Entendía que cada persona tenía su propio camino y que las experiencias de vida de cada individuo ofrecían valiosas lecciones que podían enriquecer a todos. Rayo organizó un retiro comunitario en el pueblo, donde las personas de todas las edades y procedencias podían reunirse para compartir sus historias, aprendizajes y esperanzas para el futuro. El retiro se llevó a cabo en el templo, bajo la guía del maestro Li, y reunió a una variedad de participantes, incluidos jóvenes estudiantes, ancianos del pueblo, agricultores, artesanos y comerciantes. Durante el retiro, Rayo facilitó sesiones donde los participantes podían hablar abiertamente sobre sus experiencias y reflexionar sobre lo que habían aprendido. Hubo actividades grupales que fomentaron la colaboración y el entendimiento mutuo, y momentos de meditación y silencio para que cada persona pudiera conectarse consigo misma. Una de las sesiones más impactantes fue cuando cada persona compartió un desafío personal que había enfrentado y cómo lo había superado. Las historias de resiliencia y perseverancia tocaron a todos los presentes, recordándoles que, a pesar de las diferencias, todos compartían una conexión humana común. Rayo también invitó a oradores inspiradores de fuera del pueblo para compartir sus experiencias y conocimientos. Estos oradores incluían un aventurero que había viajado por el mundo, un artista que usaba su talento para promover el cambio social y un emprendedor que había creado un negocio sostenible. Sus historias y consejos ofrecieron nuevas perspectivas y motivaron a los participantes a pensar en sus propios sueños y cómo podían alcanzarlos. El retiro se convirtió en un espacio de aprendizaje, crecimiento y conexión, y Rayo se sintió agradecido de haber contribuido a crear un ambiente tan positivo y enriquecedor. Al final del retiro, los participantes se fueron con una renovada sensación de propósito y un compromiso con la comunidad. La experiencia del retiro también tuvo un impacto profundo en Rayo. Se dio cuenta de que el aprendizaje y la enseñanza eran una calle de dos sentidos. Mientras enseñaba y guiaba a otros, también aprendía de sus experiencias y perspectivas. Cada encuentro le ofrecía una oportunidad de ver el mundo desde un ángulo diferente y de ampliar su comprensión. El maestro Li, quien había observado el retiro con orgullo, le dijo a Rayo al final del evento: «Lo que has hecho aquí es un verdadero acto de servicio. Has reunido a las personas y has ayudado a construir un sentido de comunidad y propósito. Continúa siguiendo este camino y verás cómo el impacto de tus acciones se expande más allá de lo que puedas imaginar». Con estas palabras, Rayo se sintió inspirado para seguir adelante, sabiendo que estaba en el camino correcto y que, al compartir su conocimiento y compasión con los demás, estaba contribuyendo a un mundo mejor. Que Buda te bendiga. No te pierdas esta otra historia que seleccioné exclusivamente para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas enseñanzas sirvan como una luz guía en tu camino. Si este vídeo te resultó útil, no olvides darle me gusta,
compartirlo y suscribirte a las enseñanzas budistas. Directo al éxito.